Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar el último panel de la tarde del primer Congreso de Derecho Laboral y el encuentro del Foro, el número 18. Lo que sí voy a pedir, que lo vengo reiterando, ustedes saben que aquellos colegas que no están presentes con nosotros nos están siguiendo en vivo por streaming, por lo cual los invito a poner sus teléfonos en silencioso o apagarlos. Hoy escuché muchas melodías, entonces les pido que lo pongamos en silencioso, ¿sí? Como les contaba entonces, este congreso se hace en el Colegio Público de Abogados, la casa de todos los abogados, y ha sido declarado de interés por la legislatura de la ciudad. Le voy a dar la palabra al doctor Precedo, que va a ser quien va a presentar su panel. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Presentamos el siguiente panel relativo a un tema por demás interesante, que es el que tiene que ver con el sistema de riesgos de trabajo y esencial y puntualmente en la actualidad con el funcionamiento de las comisiones médicas. Tenemos a dos especialistas importantes en la materia. En primer lugar va a hablar el doctor Alejandro Speroni. El doctor Alejandro Speroni es abogado de la UBA, diploma de honor del año 1989, ex secretario técnico del Comité Consultivo de la Ley de Riesgos de Trabajo, ex subsecretario de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ex director general de Asuntos Jurídicos de la Procuración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ex gerente de Asuntos Jurídicos del Banco Superville, ex director general de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Martín, director nacional de Recursos Humanos del INDEC en su momento, asesor y apoderado de distintas entidades gremiales y en la actualidad, que es lo que a nosotros nos mueve puntualmente para esta convocatoria, gerente de asuntos legales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Evidentemente, sin duda, el doctor sabe de lo que vamos a hablar. Doctor Speroni, lo escuchamos. Micrófono móvil, que el doctor quisiera ver la posibilidad de pararse. No. Hola, ¿se oye, no? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, un agradecimiento que se impone al Colegio Público de Abogados, al foro entiendo que se denominan comisiones de derecho del trabajo, ¿no? De distintos colegios de abogados, foro federal, ¿no? Institutos y comisión. Me entero que es la primera vez que un funcionario de la superintendencia es convocado a una actividad de este tipo, así que doble agradecimiento. Me siento muy homenajeado de estar inaugurando algo que espero que tenga perdurabilidad. Quiero, con toda honestidad, hacerles saber que el título de mi intervención fue elegido de manera muy deliberada, no provocativa aún, a sabiendas de que puede causar cierta irritación en función de que conozco la posición de muchos de los colegas respecto de el entredicho que desde la perspectiva constitucional puede tener, y que de hecho ha tenido por pronunciamientos de la Corte Federal y de altos tribunales de provincia de todo el país, el plexo normativo de riesgo del trabajo desde sus inicios, ¿no? En el año 96. Pero digo que quiero ser honesto porque de entrada tomo partida, y tomo partida a favor de lo que entiendo que constituye hoy el servicio de justicia de las comisiones médicas, cosa que no ocurría al principio del sistema. Yo conocí el principio del sistema, es interesante en mi vivencia subjetiva, personal. Yo fui el primer responsable del servicio jurídico del organismo cuando se creó. Yo era joven abogado entonces, y también era secretario técnico del Comité Consultivo, que como ustedes saben es un ente tripartito, multisectorial, creado por la Ley 24.557. La Ley de Riesgos es fruto de un acuerdo social, ¿no? El Acuerdo Marco para el Empleo, Productividad y Equidad Social, que muchos recordarán, del año 94,
suscitado en gran medida en lo que concierne a accidentes de trabajo por el fracaso absoluto, el desplome, digamos así, del sistema que rigió durante 80 años. El sistema especial, inaugurado en 1915 con la ley 9688, hasta el final, se puede decir que cuando en el año 90 las resoluciones del INDER, la 318, 319 o 316, 17, 18, dispusieron que no iban a reasegurar este riesgo, colapsó el sistema, lisa y llanamente, con las implicancias que tuvo por el país. Es bueno tener presente, hacer un poco de historia así rápidamente, tener presente que gran parte de la deuda pública, eso yo me enteré tiempo después, no lo sabía entonces, cuando tenía 20 y pico de años y comenzó el sistema. Gran parte de la deuda pública contraída por el Estado Nacional en la década del 80 y 70 obedecía al déficit estructural del INDER. El INDER tenía el monopolio del reaseguramiento y había que sostener a las empresas aseguradoras que no estaban en condiciones, con sus reservas técnicas, de afrontar estos riesgos derivados de los infortunios laborales por el hecho de que se trataba de contingencias resarcibles de una cuantía indeterminada, por lo cual no eran susceptibles de ser, proyectadas actuarialmente en los cálculos financieros que debe hacer cualquier entidad aseguradora. ¿Por qué? Porque no existía una determinación racional previa del alcance de la incapacidad, del porcentaje de incapacidad y por consiguiente de las prestaciones dinerarias que correspondía pagar, en este caso al empleador, porque estábamos dentro de la lógica reparatoria, no preventiva, siempre es bueno enfatizarlo, basada en la responsabilidad civil del empleador, aunque con la opción de un aseguramiento facultativo. La sanción de la ley de riesgos en el año 95, que entró en vigencia, como recordarán, en el año 96, una vez que el Poder Ejecutivo dictó el decreto aprobando el listado de enfermedades profesionales, que es lo que resultaba, imprescindible para hacer previsible este daño a través de la intervención de las aseguradoras, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo, contemplaba la existencia de estas comisiones médicas. Pero las comisiones médicas adolecían de defectos serios. Entiendo que es obvio que los fallos, a partir del fallo Castillo en adelante, de 2004-2005, que se puede decir que fue algo así como un tiro por debajo de la línea de flotación del sistema, parecía que se derrumbaba, que desaparecía. Yo no estaba entonces trabajando, yo en el 2003 ya me fui a la actividad privada, independiente, ahora he vuelto hace unos meses, después de más de 15 años, al organismo, y me encontré con otras comisiones médicas. Me encontré con que la ley vigente, la llamada ley complementaria, gracias, estoy más cómodo. Gracias, Enrique. Me encontré entonces, les decía que con que a partir de la ley 27348, sancionada en el año 2017, que es una ley convenio, introdujo verdaderas novedades que para mí me resultaron muy llamativas y que es parte de lo que me ha motivado a volver al sector público, concretamente a la Superintendencia de Riesgos, y asumir la responsabilidad de ser gerente de asuntos jurídicos. En primer lugar, lo de la ley convenio. Ya no es lo mismo esa federalización, digamos así, compulsiva que contenía el artículo 46 de la ley originaria, donde los decisorios administrativos de las comisiones médicas jurisdiccionales eran recurribles solo por ante los juzgados federales de sección, violentando el principio de reserva. Claro está, no había ninguna razón que justificara, porque francamente no era sostenible el argumento de que estábamos ante un sistema de seguridad social y que por consiguiente correspondía a la jurisdicción federal, porque en ese aspecto el sistema de riesgos y en muchos otros se puede decir que es híbrido, que participa del derecho laboral y también tiene rasgos inocultables de la seguridad social. Pero bueno, el hecho de disponer por ley nacional el apartamiento de las jurisdicciones, de la intervención de los jueces laborales locales, no podía prosperar. Otro rasgo débil de las comisiones médicas de entonces, no las de hoy, repito, voy a tratar de hacer este pandán en todo momento, es que los pronunciamientos de estos
tribunales administrativos muy sui generis, que todavía no lo eran en sentido estricto, hoy sí, a mi modo de ver, se puede defender que lo son, eran pronunciamientos de contenido estrictamente técnico, careciendo de fundamentaciones jurídicas cuando el contenido de estos decisorios versaban sobre aspectos jurídicos, como cuestiones vinculadas a la prescripción, nexos de causalidad, cuestiones claramente jurídicas eran firmadas por médicos. Eso ha sido ya superado porque en las comisiones médicas hoy existe un cuerpo de abogados concursados, son llamados secretarios técnicos letrados, es una nomenclatura que viene de lo que eran delegados de las comisiones médicas en las provincias, se llamaban secretarios técnicos, por el decreto 717 de 96, que a mí me tocó participar en su redacción, en el año 96, fue la primera reglamentación de los procedimientos ante comisión médica. Se tomó esa denominación en el decreto 1475 del año 15 y se dispuso que por concurso todas las comisiones médicas deben contar con secretarios técnicos letrados que deben pronunciarse sobre aspectos jurídicos, con carácter previo a la intervención de los médicos. Al extremo de que el procedimiento contempla que sí el secretario técnico letrado, repito, concursado, no es gente puesta a dedo, y es gente bastante calificada, por no decir muy calificada. Muchos son docentes universitarios, vienen varios de ellos de los poderes judiciales de las provincias. La verdad que yo estoy muy contento. También están hoy bajo mi dependencia funcional, no jerárquica, no atenta contra la independencia del Tribunal Administrativo. Pero los criterios los compartimos, así que los conozco mucho a todos ellos. En estos meses he procurado conocerlos de cerca. Entonces, estos secretarios técnicos letrados emiten dictámenes que para los médicos en algunos casos tienen carácter vinculante. Si se discute la naturaleza laboral de un accidente, que es en principio cuando intervienen los secretarios técnicos, porque en materia de enfermedades no es de su incumbencia, no es muy racional que se le dé intervención a un médico en materia de enfermedades profesionales. Ustedes saben, hay un régimen de tipicidad legal, este decreto que mencioné recién, el 658, no hay mucha materia jurídica. Se discute la naturaleza laboral de un infortunio. Puede ser itinere, no itinere, en el lugar de trabajo. Si el secretario técnico determina que estamos ante un infortunio laboral, ya el médico no puede discutir eso. Se tiene que limitar a establecer el porcentaje de incapacidad. Y posteriormente viene lo que es también otra gran novedad. Mencioné dos. La ley convenio, para superar esta compulsiva federalización, claramente cuestionable desde la óptica constitucional. La segunda, la juridización, que viene de la mano de la intervención previa de los secretarios técnicos letrados. Y en segundo lugar, algo muy afín a lo que expuso recién con mucha enjundia el doctor Yacim, la verdad que celebro porque me dio pie, fue como un preámbulo interesante, el ámbito de resolución alternativa de conflictos, la pacificación de la controversia, ¿no? De los derechos subjetivos, particularmente en el derecho laboral y en nuestro caso de los infortunios laborales. El servicio de homologación. ¿Qué es un servicio de conciliación? Se optó por denominarlo servicio de homologación y eludir el término conciliación porque no es posible conciliar por debajo de los mínimos tarifarios previstos en la ley. No se admite, no es posible. Los funcionarios a cargo de los servicios de homologación tienen vedado homologar, si existiera la posibilidad de acuerdo de partes entre la aseguradora de riesgo de trabajo y el trabajador, un acuerdo por debajo de los mínimos no sería homologable. Estos servicios de homologación, lamentablemente, no tengo ahora estadísticas, porque estamos en esta crisis sanitaria que todos conocen bien. Justamente la persona que viene bien encomendado, que me elaborara el PowerPoint, ya estaba listo con las estadísticas de la performance, digamos, y los números de la cantidad de actuaciones que han pasado a lo largo de estos 3 años por el servicio de homologación. Está en un PowerPoint que tenía él, se ausentó porque su mujer viajó, así que está en cuarentena. Bueno, se los debo. Lamentablemente hubiera sido muy ilustrativo. Tengo igual algunos números memorizados, pero francamente hubiera preferido podérselos exponer. Pero la verdad es que el grado de éxito en las conciliaciones es pasmoso. En los casos donde hay determinación de incapacidad, dejemos de lado donde hay incapacidad cero. Cuando la comisión médica determina que hay incapacidad, estamos en un 87% promedio anual de conciliaciones. Estamos hablando de 27.000 actuaciones mensuales que ingresan a las comisiones médicas, a todas las comisiones médicas del país,
que en este momento superan los 80 comisiones médicas, y que a medida que sigan adhiriendo las provincias, porque como repito, estamos ante una ley convenio, las provincias siguen adhiriendo, más de la mitad de las provincias del país ya han adherido, cada una que adhiere pone como condición que se abra una comisión médica en la ciudad cabecera de cada departamento judicial, por lo cual avisoramos que para fin de año vamos a superar el número de 100 comisiones médicas. Entonces, volviendo, servicio de homologación es una de las perlas de la reforma. Eso, yo estaba lejos de poder soñar en que existiera algo así en ese tiempo, ¿no? En la década del 90. Otro elemento muy importante es el patrocinio jurídico obligatorio. No obedece estrictamente a la ley lo receptó, fue introducido por el decreto al que recién aludí, el 1475 del 15, pero la ley lo incorporó, así que todo trabajador debe contar con un patrocinante de manera obligatoria, si no, no se le puede recepcionar directamente su presentación. En caso de que no cuente con un patrocinante particular, ese mismo decreto ya había encomendado, del año 15, había encomendado a la superintendencia la conformación, la implementación de un servicio de patrocinio gratuito que está funcionando, pero que yo soy de la idea de que tiene que tener los días contados, porque me parece que depende también de la iniciativa de los colegios de abogados garantizar que los trabajadores damnificados cuenten con un abogado particular. A mí me asombra que todavía exista. Va a existir porque es una obligación que tiene el organismo, pero la verdad es que depende de ustedes, estimados colegas. Yo, desde mi lugar, y dada la relación que tengo muy cercana con los funcionarios, digamos, de la alta conducción del organismo, muchos de los cuales fueron compañeros míos hace 20 años, me siento con absoluta libertad de promover acercamientos institucionales con los colegios de abogados de todo el país, cosa que ya estoy haciendo, y con bastante éxito. Vamos a empezar a celebrar convenios marcos para posteriormente suscribir acuerdos específicos, y uno de los temas que tratamos es ese: facilitar que los colegios de abogados accedan, previa selección de colegas, con criterios que tienen cada colegio, para garantizar que los trabajadores damnificados cuenten con un abogado particular. El abogado va a atender al trabajador damnificado, la ley dispone que los honorarios correspondientes los paga la RT que le da cobertura al trabajo. Eso lo dice la ley. Así que bueno, también eso es otra novedad que yo celebro. Alejandro. Sí. 5 minutos más. Bueno, dale. Redondeo. Algo muy volviendo al tema del título, ¿no? Y repito, sin ánimo de provocar, pero sí de concitar interés y debate, porque si yo he venido acá, lo he hecho sabedor de que va a haber debate, y bienvenido sea, porque yo he trabajado como usted, ahora me toca ser funcionario, pero durante la mayor parte de mi vida profesional he sido abogado también particular, me gané la vida trabajando como abogado. La prestación dineraria y médica debe ser oportuna. Para eso tiene que haber celeridad. Entonces me parece que, con todo respeto hacia los magistrados y hacia el Poder Judicial como tal, rasgarnos las vestiduras por el hecho de que exista un tribunal administrativo, me parece que es bizantino, que es hasta ideológico, medio dogmático, en algún caso hasta torpe, diría. Porque si un juicio laboral va a demorar 5 años frente a la posibilidad de que, no digo ese plazo de 60 días, que bueno, procuramos cumplirlo, no es tan fácil, ¿no? Dado el caudal de presentaciones que les acabo de mencionar. Pero supongamos 6 meses, 5 meses, el trabajador cobra su prestación, el abogado cobra sus honorarios, tiene un crédito contra una entidad solvente. Me parece que no hay mucho que comparar. Yo lo veo realmente como algo elogiable, susceptible de ser mejorado. Todo el sistema de riesgos es perfectible. Fíjense, es la única institución de la década del 90 que sigue viva. Todas las demás, empezando por la convertibilidad, que se derrumbó generando una crisis económica y social de proporciones. El sistema previsional de capitalización se derrumbó. La autonomía del Banco Central se derrumbó. Riesgo de trabajo, alguna bondad intrínseca, convengamos que debe tener. Algún tipo de respeto por el diálogo intersectorial debe entrañar para que siga vivo. Siga vivo, es como renació de sus cenizas.
a principios de los 2000 parecía que desaparecía y que volvíamos a la pura litigiosidad, a acudir a los jueces, que creo que no es la solución para este caso. Me parece que los infortunios laborales tienen un impacto en la economía toda de nuestra nación. Y hay pruebas históricas de eso. Entonces, no se trata de tirar de la frazada pensando en la responsabilidad individual del empleador, y decir, yo voy a cobrar, mi cliente va a cobrar y después que venga el diluvio. No es eso, me parece que no es esa la mentalidad que tenemos que tener como operadores del derecho, ¿no? Como profetas de la sociedad, como le gustaba decir a Cicerón, que debíamos ser los abogados en la concepción de él, que yo comparto. Nosotros somos formadores de opinión, somos generadores de paz o somos generadores de conflictos. Así que bueno, sé que el debate se va a generar, es todo lo que podía decir como introducción y después intercambiaremos ideas. Les agradezco mucho. Muy bien, paso a presentar ahora al segundo expositor, otro especialista muy encumbrado en la materia, el doctor Antonio Llamas, abogado de la Universidad de Salvador, obviamente matriculado en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, especialista en Derecho del Trabajo, secretario del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Capital Federal, director y coordinador de cursos en la Escuela de Posgrado del Colegio de Abogados nuestro, efectivamente, doctorando en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional de La Matanza y, reitero, especialista en el tema de riesgos de trabajo. Antonio, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Enrique. Buenas tardes para todos. Un agradecimiento en particular para el Colegio Público, obviamente, para la gente del foro que está haciendo este trabajo, que me parece que es maravilloso, porque saber qué está pasando en cada una de las provincias nos alumbra a todos, nos va dando un poco de luz en lo que está pasando en cada uno de los aspectos que nos incumben del derecho laboral. Mi agradecimiento también a las autoridades del foro por invitarme a estar esta tarde aquí con ustedes, en particular a mi directora, Mirta Torres Nieto, a la cual quiero mucho y admiro, que me permite muchas veces hacer algunas cosas un poco locas, pero bueno, ahí vamos. También quiero agradecer la presencia de ustedes. Hoy son días muy especiales y que estén acá un viernes a la tarde, escuchándonos a nosotros y, por otro lado, escuchando unas noticias desgarradoras que nos está pasando en este tiempo, de manera que la verdad que me felicitación a ustedes porque indica cómo el laboralismo está realmente consustanciado e intenta mejorar y salir adelante. Sé que tengo poco tiempo, tengo que decir algunas cuestiones que me parecen básicas. El mío es el tema del avance del derecho administrativo sobre el derecho laboral. En la exposición anterior, con el doctor Yacine, se habló bastante del tema, tangencialmente, y en algún momento quizás yo vuelva sobre el tema, pero quedó más o menos explícita que había una vía administrativa para solucionar un conflicto. Lo que pasa es que con las comisiones médicas esa vía administrativa de solución de conflictos no deja abiertas puertas, las cierra todas. El problema de las comisiones médicas es que fueron creadas nada más que para cerrar puertas. Esta es la situación. Quiero decir dos palabras respecto a cuál es la actuación del Colegio Público respecto de la ley de riesgos. Miren, en el año 2016, y quiero ser más o menos rápido, cuando entró el proyecto por el Senado de la Nación, las autoridades del colegio nos pidieron a nosotros, a los integrantes del Instituto del Derecho del Trabajo, que hiciéramos un dictamen para ser presentado en el Senado de la Nación cuál era la posición que llevábamos. Desde el Instituto del Derecho del Trabajo y con un informe anterior del doctor Schick, que nos acompañó al Senado de la Nación, fuimos la primera institución que se opuso a la ley de riesgos. El Colegio Público fue la primera institución que se opuso. Después pasaron otras instituciones. También pasó una institución que es la CGT. La CGT, que es la misma que la actual. La CGT, con los senadores de la Nación, lograron encontrar un punto donde la ley era posible. Se negociaron los puntos. Y fueron dos puntos.
en los que el ex senador Pichetto salió muy elegantemente a decir que había logrado un consenso para la sanción de la ley. El primer punto fue que los trabajadores no registrados no debían pasar por comisiones médicas. Escucharon bien, ¿eh? Los trabajadores no registrados no debían pasar por comisiones médicas. Sin comentarios. Y la segunda gran logro que tuvo la CGT fue que el proyecto tenía una reorganización de la Ley de Seguridad e Higiene que se proponía hacerlo en un año. Y el gran logro fue que se iba a hacer en 6 meses. Anduvo circulando un proyecto por ahí, pero ¿ustedes se enteraron de algún proyecto que se haya sancionado de la nueva Ley de Seguridad e Higiene? Nada. La ley salió con diputados, se firmó y a otra cosa, empezó en Capital Federal a funcionar la noche del 5 de marzo, el 5 de marzo del 2017, y en Capital así estamos con este tema. Hay un tema que a mí me gusta decirlo, porque no lo escucho. Yo creo que en estos periodos estamos, las compañías, y no en defensa de ellas, pero tengo que decirlo, están en una tormenta perfecta. Lo están ahora mucho peor que antes, pero cuando ya en el 2016 se preanunciaba lo que iba a pasar, habían entrado en tormenta perfecta. Miren, si ustedes tienen una cantidad de afiliados al sistema que ronda los 10 millones y pico de personas, y esa cantidad no hace más que bajar, hoy mismo el último informe de la Superintendencia de Riesgo, de las estadísticas que brinda la Superintendencia de Riesgo, habla que tiene 9.700.000 trabajadores afiliados al sistema. Miren, nosotros tenemos un crecimiento demográfico, necesitamos 400.000 empleos nuevos por año. Si ustedes suman todos los años más los 400.000 empleos, tendríamos que estar en el orden de 11 millones y medio, 12 millones de afiliados. Ustedes tienen muy pocos afiliados, por lo tanto la recaudación es menor. Las compañías hacen contratos asegurativos con sus empleados, con los empleados contratados, y cobran a través de una alícuota. Y si esa alícuota va bajando, porque los sueldos de los trabajadores van a la baja, y eso está demostrado a través del RIPTE, quien lo quiera lo puede observar, usted cada vez tiene menor capital. Y si usted tiene una tasa de morosidad que va cada vez en aumento, a diciembre del 2019, en el último informe de estadísticas, la tasa de morosidad es del 8.7 en la Argentina para el pago de las compañías. Usted tiene un problema muy serio. Y si encima las prestaciones asistenciales suben muy por encima de los niveles de inflación, usted tiene un problema financiero serio. Por lo tanto, la razón de la 27348 era generar seguridad jurídica. ¿Cuál seguridad jurídica? La seguridad jurídica de contener a los trabajadores, de contener las acciones, de que las acciones no se produzcan, de que hubiese un encorsetamiento, un encamisado por donde debían pasar los trabajadores y aceptar las remuneraciones que se le daban, de los ofrecimientos que se le daban. Hay que decir que la 27348 trajo una modificación sustancial para el mundo del trabajo, hay que reconocerlo, que es el cálculo del IBM. De todos los años, desde el 95 que se sancionó la 24557, se fueron modificando cantidad de valores que estaban dentro de la ley. Nunca se había entrado al tema del cálculo del IBM. El cálculo del IBM que se hace ahora con la 27348 es favorable. Hay que decirlo, es favorable. Entonces, ¿por qué encorsetamiento? Porque los trabajadores deben pasar por un sistema de comisiones médicas, excluyente, obligatorio, ya lo sabemos, ¿no? Donde en algún momento se le va a hacer una determinación del grado de incapacidad, si es que tiene lesiones incapacitantes. El problema son esas determinaciones. Por supuesto que las compañías tienen muy claro cuáles pueden ser esas determinaciones y de ese modo tienen esa seguridad jurídica, que van a estar en ese margen y no va a haber mucho error. Entonces los cálculos actuariales que deben hacer para hacer sus reservas de fondos para los casos,
les empieza a dar un poco con más brillo. Esta es la razón de la ley, no hay otra, es una razón financiera. Miren, cuando la ley salió en el año 95, el gran discurso era la prevención. Pasó la ley 2667, la 27343, no hay una sola palabra en los articulados de prevención. La prevención no existe en términos de legislación, digo, ¿eh? En Argentina se dice que hay una grieta, esto lo digo casi siempre en todos los cursos que voy yendo, que hay una grieta, que tenemos una grieta. Miren, si hay una grieta real que existe, es en el mundo de los médicos. Porque los médicos, los peritos médicos oficiales, ven una cosa y los médicos de las compañías y los médicos de la superintendencia ven otra. Explíquenme ustedes, ¿cómo puede ser que sobre un mismo ser humano, siniestrado, con una misma regla, con una misma vara, con el mismo baremo, un médico pueda ver un grado de incapacidad y otro médico, un perito médico oficial, ve uno muy distinto? ¿Por qué pasa eso? Eso es una verdadera grieta. ¿Por qué no se ponen de acuerdo en esto los médicos? Porque claramente hay unos médicos que son empleados del sistema y otros que son peritos médicos oficiales. Entonces cuando nos dicen, ustedes quieren judicializar todo, por supuesto, sí, queremos judicializar todo, sí, desembosadamente. Queremos que el dinero que gasta la superintendencia de riesgo posiblemente pueda ser pasado a la justicia, ¿por qué no? Algún modo, algún mecanismo. ¿Cuánto cuesta la superintendencia de riesgo? Yo tengo acá el decreto, no me lo voy a poner a leer ahora. La última modificación fue 300 millones de pesos. ¿Pagados por quiénes? Por la ART, por las compañías, por los autoasegurados. ¿Por quién más? Por la ANSES. ¿Por qué? Porque las comisiones médicas fueron creadas a espejo de las comisiones médicas previsionales. Entonces, en las mismas comisiones médicas se siguen haciendo los trámites previsionales. Sin embargo, ANSES aporta 49 millones de pesos a la superintendencia de riesgo. Un dinero, obviamente, que sale de rentas generales y de los aportes de los jubilados. O sea que también estamos solventando esto. No hace mucho tiempo se hablaba permanentemente de que el país necesitaba una reforma laboral. Hablaban los empresarios, salía de la UIA, que entre paréntesis fue el gran ganador de la reforma de riesgo. Porque si hoy hay algo difícil en este país es tratar de demandar un empleador. En todo caso podemos tener una satisfacción enorme si llegamos a demandar una ART. Pero entrar con una demanda y que la justicia tenga ganas de recibirla es bastante difícil. Es bastante difícil. Y allí habría un tema que hay que poner entre paréntesis, si eso en términos observables desde el punto de vista de la prevención es positivo. Yo creo que es muy negativo. Porque con poco dinero, con el aseguramiento de cada trabajador, un empleador queda prácticamente indemne. Datos de la Superintendencia de Riesgo de diciembre del 2019. ¿Saben cuánto cuesta en promedio el costo que pagan los empleadores por cada trabajador? 1.300 pesos. Un empleador de promedio, estoy diciendo, entiéndase, porque cuando son distintas las actividades que realizan los empleadores, por supuesto pagan distintas alícuotas y a veces son muy caras. Pero el promedio, no lo digo yo, está en la página, es ese. ¿Saben cuánto es la alícuota? La alícuota ha bajado muchísimo últimamente. La alícuota llegó a estar en el 3.11 al momento que se sancionó con la ley 26773 y se pensó que la aplicación del RIPTE era para todo el sistema hasta que finalmente salió el 472 que aclaró que era para los pisos y los adicionales de pago único, en fin. Pero la alícuota bajó del 3.11 al 2.54 hoy, a diciembre del 2019. Eso se mostrará como un éxito porque se paga menos alícuota. No, la realidad es que como hay menos clientes, las compañías salen a buscar clientes porque el modo de conseguir clientes es la baja de la alícuota.
Y entonces bajan alícuota para conseguir clientes a los empleadores. Quiere decir que ha bajado muchísimo. Yo les decía que hace poco, no muchos años se hablaba, hace poco tiempo atrás se hablaba de la reforma laboral, que necesitamos la reforma laboral. Salen los empresarios, todos a hablar de la reforma laboral. Bueno, en Argentina hubo una reforma laboral silenciosa. Yo no vi manifestaciones en la calle oponiéndose a la modificación de la ley de riesgos. Acá hubo una reforma laboral impresionante, impresionante. Es verdad que los índices de litigiosidad bajaron, sí, tal estadística también han bajado muchísimo, muchísimo. Es verdad que en comisiones médicas se resuelven muchas situaciones, es verdad, y a mí me parece muy bien. Yo creo que el sistema, no estamos acá para destrozar al sistema. Yo creo que el sistema llegó para quedarse, pero habría que ajustarlo. El sistema funciona relativamente bien para incapacidades bajas, pero cuando las incapacidades van en ascenso, el sistema es un desastre, hace agua por todos lados, por todos lados. Y no me quiero poner como ejemplo, pero quiero poner simplemente un ejemplo personal. Una persona es atropellada en una avenida por una ambulancia que venía en contramano. Queda tirada en el piso de una avenida, viene otro auto, lo pisa por arriba otra vez, queda 7 días inconsciente. Hacemos el trámite en comisión médica y le determina un 20% de incapacidad. 7 días inconsciente, el trabajador no se acuerda qué le pasó. 0% de psicológica de estrés postraumático. O sea, yo quiero que funcionen las comisiones médicas. Realmente quiero que funcione. Bueno, no quiero abusar de mi tiempo porque sí quiero hablar de un tema de mucha actualidad, pero tengo que decir que la 27348 legisló el 472 y modificó el periodo que era transitorio, modificando la incapacidad parcial, permanente, provisoria, la provisionalidad, y lo llevó a un periodo transitorio. Ahí el trabajador dejó en esa modificación, con el periodo provisorio teníamos hasta 6 años de prestaciones asistenciales y ahora tenemos 2 hasta finalización, hasta el alta médica por finalización del contractual. El periodo es 2 años. Bueno, perdóname que discúlpame, Doc, pero quiero terminar con un tema que me resulta muy importante. Miren, yo escribí algo sobre este tema, así que si después lo pasa el colegio, pero se me estoy quedando sin tiempo y me parece que hay un tema que quiero hablar y que me gustaría debatirlo porque estamos acá entre colegas y tenemos una cuestión que es la siguiente. Miren, un empleador puede haber mandado a un jefe de taller a Italia o a España y el señor volvió en avión. Está a disposición del empleador. Está a disposición. Volvió y resulta que tiene coronavirus. Un trabajador de la salud. Le dan todos los elementos. Le dan barbijo, le dan antiparras, le dan carpa, le dan todo. Ustedes imagínense, yo pido por favor que nos imaginemos la mejor situación, no la peor, porque no es la idea. Con la peor ya sabemos que vamos a trabajar. Le dan todos los elementos. Así todo ese trabajador, así todo ese trabajador se contagia. Y como estamos hablando de accidentes y enfermedades profesionales, no lo quiero poner en términos melodramáticos, pero ese trabajador fallece. ¿La ART va a dar prestaciones o no? ¿Corresponde que la dé o no? Tenemos un serio, severísimo problema de enfermedades no enlistadas que me encantaría tener bastante más tiempo para dedicarme a ellas. Superar al empleado que está en una
comisión médica para que nos iniciar el trámite es subir el Himalaya en Bermudas. Es insuperable. No se puede iniciar el trámite. No es que uno inicia el trámite y después le hacen observaciones y lo va corrigiendo. No se inicia el trámite. No hay cómo iniciar el trámite. Tengo un minuto más, pero bueno, vamos a aprovecharlo. Pero yo quiero plantear el tema de qué pasa con el coronavirus y si las ART van a dar prestaciones o no. Hace instantes me acabo de enterar que en Chile, donde no hay ART, van a modificar los estatutos para no tener que pagarlo. En cambio, en Italia y en España, al parecer, es información que acabo de recibir, las compañías de seguros sí se van a hacer cargo de las prestaciones. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Lo vamos a tratar como una enfermedad no enlistada? Por supuesto que no está enlistada, no está en el 658, eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. El numerus clausus ese que tiene que estar dentro de ese listado y si no, ya sabemos que las ART reconocen solo el 3% de las denuncias de accidentes y enfermedades profesionales, cuando la OIT siempre dice que debe ser el 33%. Ya lo sabemos. Pero estamos en una situación especial. ¿Se harán cargo? ¿Tendremos que hacer todo el tránsito de la no enlistada? Que tampoco la superintendencia de riesgo no lo sabe resolver, porque no lo saben resolver. No sabe si tiene que aplicar el 298, que no es de aplicación, o el decreto 179. Y los expedientes quedan durmiendo en las comisiones médicas y uno está obligado a demandar por silencio de la administración, porque no lo contestan, porque no saben cuál es la normativa de aplicación. Para las no enlistadas, insisto. De manera que estamos ante un sistema de comisiones médicas, un sistema administrativo. La verdad que el tema era el avance del sistema administrativo y me fue por otro lado. Perdón por el entusiasmo. Pero bueno, en un sistema de base administrativa que quiere crear cosas juzgadas sobre los trabajadores, que en Capital nos permite una apelación a los 15 días. En otras provincias, por cierto, han logrado mejores números. En Buenos Aires, con el artículo 2J de la reforma, tenemos 90 días, en Córdoba creo que 45, pero en Córdoba tienen acción plena, nosotros tenemos apelación. ¿Y la apelación para qué sirve? Porque finalmente, quiero redondear, el otro problema los tenemos que a la hora de los jueces están viendo que esta ley es constitucional. Y en la apelación los jueces lo único que hacen es revisar, es un órgano revisor, han perdido completamente su naturaleza, y en Cámara estamos perdiendo 7-3 más o menos. O sea que estamos perdiendo. Estamos en un tema serio, no sé yo cuál va a ser la salida, imagino que estuvimos 8 años para llegar a un fallo como Aquino, acá han pasado unos pocos años, tenemos que esperar más tiempo. Y a mí me gusta terminar las charlas con esto, ¿no? Han pasado presidentes, han pasado ministros. Quiero decir, antes de irme, que tengo un total desacuerdo con que continúe el superintendente de riesgo, el contador Morón, al frente de la superintendencia de riesgo. Y también el doctor Tadei. No estoy conforme con eso. Yo pensé que con el cambio de gobierno, por lo menos, íbamos a tener unos vientos nuevos. No los tenemos. Son los mismos que permitieron que a nosotros nos llamen caranchos, que pongan carteles de caranchos. El colegio público tiene una acción que está a sentencia contra la UAR por el tema de llamarnos caranchos. Es decir, la UAR es muy poderosa y estamos partiendo de lugares pequeños a veces, nos enfrentamos a estudios jurídicos gigantes, a empresas gigantes. Se hace muy difícil en un tiempo en el que en los últimos años las sociedades han entendido que había muchos derechos por ganar. Se ganó el matrimonio igualitario, ya estoy terminando. Se ganaron muchos nuevos modos de convivencia. Las mujeres en este mismo momento están buscando
recolectando y ganando con mucha lucha y con mucha fuerza muchos derechos, y los trabajadores lo único que hacen es perder. Pierden. En una época de ganancia de derechos, el mundo del trabajo está perdiendo, está a pérdida. Muchas gracias a todos y gracias. Muchas gracias. Quiere decir, no sé si alguno de los expositores quiere agregar algo, porque como fue una charla muy interesante con dos posturas muy diferentes, a lo mejor usted quiere agregar algo. Y obviamente 1 minuto para usted, y si el doctor Llamas quiere agregar algo, le daremos la palabra. Estamos justito con el tiempo, pero no quería perderme el ida y vuelta. Antes que nada me siento en la obligación de manifestar un desagravio a tanto los doctores Tadei como Morón, debido a que no me parece lo más oportuno en una actividad de este tipo hacer un señalamiento como el que hizo el doctor Lamas con relación a 2 funcionarios, son autoridades superiores del Poder Ejecutivo, ratificados por el Presidente de la Nación, por el Ministro de Trabajo, así que nobleza obliga, corresponde que salga en defensa de ellos, que no están presentes y que, repito, son funcionarios calificados, técnicos, probos, con vasta experiencia, tanto en la administración pública como en el derecho de trabajo y la seguridad social. Hasta ahí el aspecto moral, que considero que es mi obligación hacerlo. Enfermedades profesionales, y no listadas en particular, están subdenunciadas, mis queridos colegas. Es responsabilidad nuestra, puedo decir. No se las denuncia. Estamos por debajo de las medias de los promedios nacionales porque los abogados no saben hacer las presentaciones, no saben presentar la petición fundada. El coronavirus podría entrar eventualmente por una no listada. ¿Por qué no? El DNU, el 1278, me tocó participar a mí como secretario técnico. Disculpe, doctora. Primero termina, yo después le doy la palabra. Dejemos terminar acá al expositor, por favor. Ese DNU, yo participé en su redacción, era secretario técnico del comité, fueron 3 semanas de discusión entre abogados de la CGT, de la UIA, las RT no son parte del comité consultivo. Establecimos la modalidad de salir del números clausus a través del procedimiento de listada. No está en juego la 179 o la 298. La 298 remite claramente al procedimiento que contiene el artículo 6. Al modificarse el artículo 6 de la ley de contingencias, se incluyó un procedimiento para no listadas. No lo saben hacer. Capacitemos a los colegas para que lo hagan. Por supuesto que hay que incrementar la cantidad de no listadas. Hay muchas más no listadas en la realidad de los ambientes de trabajo de lo que se denuncia. No es responsabilidad ni del sistema, ni de las comisiones médicas, ni del ente rector. De ninguna manera. Es responsabilidad de los colegas, de los estimados y distinguidos abogados laboralistas, que son aliados estratégicos del sistema. El día que lo comprendan, se va a consolidar el sistema para beneficio de todos, fundamentalmente de los trabajadores. Y en materia de prevención, bueno, lo dijo doctor Lamas, se viene reduciendo sistemáticamente la siniestralidad. Me parece que es muy elocuente eso ya por sí mismo, ¿no? Y la ley de prevención ya pasó por el comité consultivo, no ingresó todavía al Congreso de la Nación. El Ejecutivo tiene sus tiempos para determinar cuál es la oportunidad para elevarlo al Congreso de la Nación. Es un proyecto muy bueno, muy inteligente y fruto de la discusión del comité consultivo. Como dije, doctor, le voy a dar 1 minuto más al doctor Llamas. 1 minuto, y por favor. después voy a abrir a 3 o 4 preguntas, porque estamos muy justitos con el streaming, pero doctora, respetemos discúlpeme, esto. necesito solamente 1 minuto. Miren, cuando uno va a iniciar en una comisión médica una enfermedad no enlistada, el tema de la petición fundada es eliminar. Si uno no tiene una petición fundada, no puede iniciarlo. ¿Qué es una petición fundada? Mire, en la petición fundada, el trabajador, uno de los principios liminares del derecho del trabajo es la gratuidad, vamos a decirlo ya. Sin embargo, en la petición fundada, el trabajador debe adjuntar un informe médico pericial donde diga que existe una relación de causalidad adecuada entre la patología que presenta y ese nexo de causalidad. Ese es un informe que lo debe pagar el trabajador. ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo vamos a pagar nosotros, los abogados? Algunos colegas lo hacen, yo los felicito, yo no. El trabajador, ¿cuánto cuesta un informe? Costará 5, 6, 7, 3.000, lo que sea. Hay que presentar un informe, no cualquier informe. Y el empleado que recibe el informe, que está en la ventanilla recibiendo, a ver si va a iniciar o no,
tiene que ver si ese médico que hizo el informe es especializado o no para determinar esto. Con lo cual, por supuesto que debe haber no muchas enfermedades no enlistadas, porque cuando uno, como abogado, le tiene que decir a un trabajador el camino que debe recorrer para poder intentar alcanzar a algún juez que lo escuche, insisto, es subir el Himalaya en Bermudas. No se puede. El sistema está diseñado para que no funcione. El sistema debería ser gratuito, no funciona así, se rige por el 179, el artículo 170, el decreto 179. Hay algunas cuestiones, si querés, después lo hablamos, Alejandro, pero hay algunas cuestiones ahí que no están resueltas dentro de la superintendencia de capital. De modo que este es el problema. El problema de las no enlistadas es esta famosa petición fundada, que aleja a los trabajadores de cualquier posibilidad de acceso, no a la justicia, porque la justicia la tiene del otro lado del océano, de acercarse a la comisión médica. Gracias. A usted. Como prometí, voy a hacer 3 o 4 preguntas, así cerramos este panel y vamos a hacer el último. Pero quiero pregunta. Me dijo el doctor, quiero ver las manos. La suya, la suya, la suya y una más. ¿Alguien más? Y allá. Muy bien. Empiezo. Pregunta breve. Así como el doctor Speroni hizo un desagravio a 2 funcionarios de la superintendencia, yo quiero hacer un desagravio respecto a todos los abogados, porque yo considero que la manifestación que hizo el doctor de alguna manera agravió a la profesión y desacreditó nuestra función para poder enfrentar los abusos y agravios que permanentemente sufrimos los abogados y los trabajadores en la superintendencia y en las comisiones médicas. Y agrego una sola cosa, y es un principio de derecho político y de derecho constitucional. El funcionario público es un mandatario, el ciudadano es el mandante. Tenemos como mandantes la obligación y el derecho de exigir que el funcionario cumpla el ejercicio del poder administrador, circunstancial que muchas veces abusivamente ejercen. Así que tenemos todo el derecho como tal al haber otorgado mandato para juzgarlo y calificarlo o descalificarlo. Gracias por su aporte. No fue una pregunta, pero fue un aporte. Cuando terminen de hacer, después le devuelvo la palabra al doctor. Tenía a la doctora, lo mismo, bueno, yo para que alguien si quiera hacer una pregunta o algo distinto, que estamos cortitos, doctor. No quiero, yo se lo sostengo así se escucha perfecto en la grabación, ¿sí? Bueno, en principio una aclaración. El doctor Antonio Llamas habló de la reducción del índice de litigiosidad, no del índice de siniestralidad. En todo caso, el índice de siniestralidad bajó porque hay 1 millón menos de trabajadores en blanco, por lo tanto, de esa manera, de ahí surge el índice de siniestralidad bajo. Con respecto a la pregunta al doctor, el colega de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, sobre el secretario, los secretarios técnicos letrados, quiero ir puntualmente, 2 preguntas. Primero, la única reglamentación que establece cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un secretario técnico letrado dice que tiene que ser abogado y tiene que tener 5 años en la matrícula. Por lo tanto, ¿cuál es el criterio para el concurso y cuáles son la idoneidad que debe tener para poder concursar y ser tan apto para poder cumplirlo? Y segundo, si el secretario técnico letrado está facultado para tomar las testimoniales. Recordemos que el sistema permite tomar testimoniales. Y bueno, responder esas 2 preguntas que son principales para el doctor. No. Doctor, ¿quiere responder? Así después paso una más. En primer lugar, me dirijo a usted, doctor. Pido disculpas solemnemente si consideró que mis manifestaciones resultaron agraviantes a los colegas en general. Formo parte del colectivo de abogados, así que lejos de mí la intención de agraviar a los abogados in genere, de ninguna manera. Pero habló como funcionario. Hablé como funcionario, pero soy abogado, así que de ninguna manera
tuve ninguna intención de agraviar a los abogados. Sí consideré que tenía que desagraviar a los dos funcionarios que no estaban presentes. Bueno, yo ese capítulo lo doy por cerrado con este pedido de disculpas y de aclaración. Gracias. Los secretarios técnicos letrados se los convoca en función de condiciones que establecen los llamados a concurso. Hasta ahora ha habido 2, en el año 2013 y el 2014. Estamos previendo hacer un nuevo llamado, dada la proyección de aperturas de comisiones médicas para este año, en función de las jurisdicciones provinciales que de algún modo están anunciando su posible adhesión al sistema de la ley a lo largo de este año corriente. Y yo estoy propugnando que llamemos a un nuevo concurso. Mi intención es precisar bastante más de lo que ocurrió en estos 2 llamados a los que hice referencia, requisitos de idoneidad profesional específicos, ¿no? de formación acreditable vinculada a infortunios laborales, derecho del trabajo, de la seguridad social. Con relación a las testimoniales, hay una resolución que es la 899 del 17, que es aclaratoria de la 298, que estipula cuáles son las potestades, las incumbencias, las competencias que tienen los funcionarios letrados, digamos, operadores del derecho, que son funcionarios públicos y que actúan en las comisiones médicas, que básicamente son los que integran el servicio de homologación, que tienen auxiliares, y los STL, que también tienen auxiliares. En ambos casos se considera que están habilitados para producir prueba, cuando es necesario. ¿Tuvo alguna dificultad respecto de eso? Perdona que te acerco, si no me queda grabado y es interesante. Sí, quizá que en las testimoniales no hay una toma de juramento y aparte se toma nota a mano, no se le celebra ningún acta y aparte al abogado de la parte trabajadora no se le permite preguntar al testigo. Así que quedamos sometidos a las preguntas de un secretario técnico letrado que apenas tomó vista al expediente 15 minutos antes de las testimoniales. La verdad es que me sorprende mucho porque no son esas las directivas que se dan. Pero bueno, no voy a desmentir lo que usted dice, ¿eh? Asumo, y lo dije de entrada, que es un sistema perfectible. Le dije recién así en voz baja a Antonio, me parece que hay mucho para mejorar. Ese es un aspecto que hay que mejorar, hay que estandarizar los procedimientos. Por supuesto, no es un tribunal de justicia en sentido propio, ¿no? Que tiene décadas de funcionamiento, es un tribunal administrativo. Hay muchas cosas que mejorar. No cabe la menor duda de eso, voy a ser el primero en reconocerlo. Y me incumbe a mí también, lo dije hace un rato, ejercer un tipo de coordinación funcional sobre los secretarios técnicos letrados. Voy a revisar los procedimientos, pero deberían tomar juramento, por supuesto que sí, preguntar por las generales de la ley, deberían hacerlo. Debe haber sido un caso excepcional, es lo que deben hacer cuando hay prueba, es lo que deben hacer. Entiendo que en los hechos, distingamos los hechos y los principios, puede ocurrir que se hayan desviado y vamos a procurar mejorarlo. Digamos, yo estoy embanderado en el tiempo que me quede de función, Dios dirá cuánto es, las autoridades políticas lo determinarán. Voy a tratar de mejorar eso, ¿no? Me parece que es importante. Voy a hacer... Pero perdón, no para hacer una cruzada en torno de esto, ¿no? Pero me parece que la historia ha demostrado que la judicialización pura de estas contingencias, de estas controversias de derechos, no son solución, por lo menos no en el ámbito argentino. A mí me alcanza con eso para decir, bueno, estoy en el buen rumbo, vamos a tratar de mejorar este sistema, pero repito, no voy a morir como un mártir en defensa del sistema, de ninguna manera. Creo que es mejor que lo que teníamos, pero hay que mejorarlo entre todos, y sobre todo entre los abogados, asumiendo que debe haber una alianza estratégica. No se puede pensar en un tribunal administrativo en toda la letra teniendo ojeriza hacia los abogados como tales, cosa que ocurría al principio. Ahora ya no es así. Ha habido un cambio cultural también en la superintendencia. Al principio reconozco, había una suerte de animadversión hacia los abogados. Por eso no es sorprendente que sea la primera vez que viene un funcionario de la superintendencia acá a participar de un ateneo, de una jornada de intercambio. Espero que cambie. Yo estoy decidido a que cambie. Bien. Le hacemos una pregunta más, una colega. ¿A mí? Creo que no sé quién se lo quiere hacer, doctora. Sí, parece que a usted. En consonancia con lo que dijo el colega recién, a mí también me preocupa la tarea del secretario legal y técnico, porque se expide de entrada sobre si es o no un accidente laboral. En líneas generales repiten lo que dijo la RT. ¿Qué recaudos toma? ¿Qué tiene para expedirse sobre si es o no un accidente? Es un abogado que concursó
que concursó, que pasó por un jurado, se presume, vamos a tratar de que mejore el nivel, pero no es malo el nivel, ¿eh? Por supuesto habrá excepciones, como en cualquier grupo humano. Ejerce un discernimiento jurídico, como el que podría ejercer un juzgador. No, puede abrir la prueba, puede producir prueba, pero no es que repite lo que dice la RT de ninguna manera. No es así. Él tiene autonomía para decir, no es empleado de la RT, ni mucho menos. Es así. Y además, no es parte, doctora, eso hay que entenderlo, porque también hay una confusión en general. El funcionario no es parte. Es un mandatario de los ciudadanos, como dijo muy bien el doctor. Eso es una cultura administrativa que yo, por mi parte, trato de infundir a la gente que depende de mí. Nos debemos a los ciudadanos, en primer lugar a los trabajadores, que son los principales protagonistas de este sistema. No somos empleados de las ART de ninguna manera, porque en definitiva, aunque el fondo de comisiones médicas, con el que se financian las comisiones médicas, como dijo bien el doctor Lamas, procede parcialmente del ANSES y también de las ART, en definitiva, el que paga es el empleador. Pues está todo basado sobre alícuotas sobre nómina salarial, así que lo paga el sector productivo. El sector productivo es el que afronta los gastos del sistema. Gracias, doctor Speroni. No, discúlpenme, dije como regla cara 4 preguntas, se hicieron. Está bien, pero discúlpenme, pero debo cerrarlo. Doctora, cuando me acerqué a usted me dijo que no iba a preguntar, entonces acá debo cerrar, no se ofendan. Doctor... Como moderador, es un tema evidentemente complicado, probablemente haya habido pocos temas desde el punto de vista jurídico tan polémicos como estos. Da para el debate, da para que sigamos pensando, da para que sigamos opinando y da para fundamentalmente destacar la actitud de un funcionario que, aún sabiendo que está en un escenario, no por este en particular, sino por cualquiera donde se debate esta cuestión que le va a ser difícil, viene, da la cara y propone que nos pongamos todos juntos a laburar para mejorar lo que se pueda mejorar con enormes críticas. Gracias a los dos, estoy muy orgulloso de haber moderado este panel. Doctor Llamas. Un segundo. Yo quiero agradecer la presencia del doctor Speroni. Hemos hecho muchas reuniones con la inspiración de Mirta Torres Nieto y hemos intentado que vengan funcionarios de la Superintendencia de Riesgo y jamás vinieron. Yo diría esto, Entonces, miremos lo positivo. Debemos lo valorar. acá. Perdónenme, colegas, perdónenme. Perdónenme, colegas. Yo quiero felicitar la actitud de que haya venido, que se haya prestado en este ámbito y lo comprometo a nuevas reuniones. Alejandro, te comprometo a nuevas reuniones porque es un tema que tenemos que seguir debatiendo y nos encantaría que estuvieras en el colegio para poder continuar estos temas que son tan engorrosos, ¿no? Gracias a todos, buenas noches. Gracias, doctor Speroni, gracias, Llamas. Como decimos siempre, en el colegio público escuchamos todas las voces. Le van a dar un presente al doctor Speroni por haber venido al colegio público, al doctor Llamas y a